Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo: Yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban: ¿será que va a matarse y por eso dice que a donde va él no podemos ir nosotros? Él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirán en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos le dijeron: ¿y quién eres tú? Jesús les contestó: no hay para qué seguirles hablando. Tendría que decir de ustedes muchas cosas que los condenan, pero vengo enviado por el Dios veraz, y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entenderán quién soy yo, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo, y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludamos a nuestros amigos desde estas plataformas digitales con el fin de llegar a sus corazones y a sus vidas. Yo sé que en estos momentos muchos hermanos sacerdotes están haciendo grandes esfuerzos y sacrificios por acercar la palabra de Dios al corazón de sus fieles. Muchos como yo iniciando en este mundo digital, donde se cometen errores, pero Dios sabe la gratuidad de cada uno de nuestros esfuerzos. Oro por mis hermanos sacerdotes que en estos momentos están enfrentando crisis emocionales por no tener a sus fieles en sus templos, pero también por todos aquellos sacerdotes que ponen tanto de su parte para que la palabra de Dios crezca en cada corazón. Gracias a todas las personas que se unen en el mundo entero y que se alimentan de Dios a primeras horas del día. Estamos terminando el mes de marzo, iniciamos el mes de la primavera espiritual y posiblemente Dios en este tiempo está purificando nuestras vidas. Esto es una prueba de amor que Dios ha colocado en nuestros días, en estos momentos de la historia. Y cuando Dios prueba en el amor, Dios purifica el amor. Estamos siendo purificados en la fe, estamos siendo purificados en la entrega, estamos siendo purificados en el testimonio. La primera lectura que escuchamos hoy nos relata aquella entrega que Dios desde el mismo momento de la creación ha hecho por su pueblo. Dios, con brazo extendido, sacó a su pueblo de la esclavitud en que lo tenía Egipto. Y este pueblo posiblemente creía que lo tenía todo. La verdad, solamente tenía lo que a los egipcios les sobraba. A veces nosotros en la vida creemos tenerlo todo y posiblemente no tenemos lo fundamental, no tenemos el principio que nos lleva a nosotros a amar. En el interior de nuestros hogares, antes de este confinamiento,
Creíamos tenerlo todo. Creíamos tener asegurado trabajo, creíamos tener asegurada la manutención diaria, la seguridad de los apegos. Posiblemente algunas personas estaban detenidas en el tener, en el poder, en el placer, y Dios, por medio de esta enseñanza, este aprendizaje en el amor, nos ha enseñado que de todas las cosas que teníamos, no teníamos quizás lo fundamental. No teníamos el amor de una familia, no teníamos la humildad para acercarnos a Dios, no teníamos el tiempo y el silencio para dedicarnos a la oración. Durante este tiempo, aunque algunos pareciera que no pensaran de esta manera, no se ha debilitado la fe. Durante estos días la fe se ha acrecentado porque la fe se está purificando. Después de este espacio de aislamiento social, posiblemente el Señor nos esté preparando un gran regalo a nosotros, y el regalo es que vamos a llegar a nuestros templos con un corazón más purificado, con una conciencia más limpia, posiblemente con una actitud más alegre, más humilde, más dispuesta, más agradecidos. Recuerden, amigos, que la ingratitud es uno de los mayores pecados que tenemos como creyentes. Nos dejamos de agradecerle a Dios por las cosas sencillas que Él nos da. ¿Cuánto no le hemos agradecido al Señor durante este tiempo el hecho de poder compartir con una familia, con las personas que están más cercanas? Pero siempre en nuestros corazones radica también el estímulo de la protesta. A veces son más los derechos que reclamamos que los deberes que estamos dispuestos a cumplir. Como creyentes tenemos el deber de amar a Dios. Recordemos el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Es un deber del creyente. El deber de levantarme todos los días con el deseo de amar a Dios, con el deseo de profundizar en el amor que Dios me tiene, con el deseo de no herir el amor que Dios me ha regalado. San Agustín decía que aquel que ama es aquel que menos errores comete. Ama y haz lo que quieras. Y cuando uno ama, no sale haciendo lo que sus deseos, caprichos o intereses le dicen, sino que sale haciendo lo que Dios le dicta en el corazón. Por eso, durante este tiempo, pidámosle al Señor que tengamos la oportunidad para fortalecer los deberes que tenemos como buenos creyentes, fortalecer el deber que tenemos de orar por los vivos y por los difuntos, el deber que tenemos de amar a Dios y de manifestarlo en las cosas más pequeñas, el deber de seguir adelante con la enseñanza de la Sagrada Escritura en el interior de nuestros hogares. Es tiempo, amigos, para que en el interior del hogar surjan maestros de la vida, maestros del amor, maestros del perdón, maestros del diálogo, maestros de la comprensión. En este relato de la primera lectura tomada del libro de los Números, escuchamos que en aquel tiempo el pueblo de Israel, que Dios había sacado con mano poderosa y brazo extendido de Egipto, protestó contra Dios y contra Moisés diciendo: nos has sacado de Egipto para morir en el desierto. El pueblo protestó contra Dios y contra Moisés. Posiblemente una de las reacciones inmediatas del ser humano cuando enfrenta grandes crisis en la vida es protestar contra las personas que nos sirven y protestar contra el Dios que hace posible que vivamos esa situación. Todas las situaciones, si se viven con amor, son dirigidas al corazón de Dios. El pueblo protestó contra Moisés porque no encontraba auxilio o porque Dios no les había dado lo que ellos estaban pidiendo. Y nosotros sabemos que
Dios no siempre nos da aquello que estamos pidiendo, sino aquello que realmente necesitamos. Si tú le pides en estos momentos al Señor que te dé trabajo, posiblemente el Señor te va a regalar una misión del interior del tu hogar. El trabajo no solamente es aquel que se hace con las manos, sino que el trabajo también es aquel que se hace con el corazón. Cuando te detienes a orar por la persona que te ha hecho daño, estás trabajando para el reino de Dios en este mundo. Trabajo no solamente es aquel que cansa y fatiga nuestros cuerpos, sino que trabajo también es aquel que nos implica un gran sacrificio espiritual para poder que la obra de Dios se siga viendo en esta tierra. El pueblo de Dios protestó contra su Dios y contra Moisés. La protesta es a veces una reacción inmediata en el ser humano y que es mediada por medio de los impulsos. Aquí solamente habla el cuerpo, aquí solamente hablan los sentidos y las emociones, aquí no habla el espíritu, aquí no habla el corazón. Por eso es que debemos pedir al Señor que nos enseñe la capacidad para cumplir nuestros deberes como verdaderos cristianos, cumplir nuestros deberes como verdaderos creyentes, cumplir nuestros deberes como esposo, como esposa, como hijo, cumplir nuestros deberes como padres, cumplir nuestros deberes como consagrados, como misioneros, como catequistas. Pidámosle al Señor que nos otorgue ese don en nuestros días. En el Evangelio escuchamos un relato precioso cuando Jesús les habla a los judíos. Y también aparece el signo de la protesta. Siempre tenemos esa inclinación. Esto es una inclinación del pecado. Siempre la protesta contra Dios va a ser una insinuación del pecado en nuestras conciencias. El pueblo sigue protestando contra Jesús. A Jesús lo señalaron de muchas maneras. Son muchos los títulos que aparecen en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, donde aparece cómo señalaban a Jesús. A Jesús lo trataron de loco, a Jesús lo trataron de borracho, a Jesús lo trataron de mal amigo, lo trataron de que él se reunía con personas que no eran de su agrado, y Jesús callaba, porque la respuesta de Dios en medio de los caprichos del ser humano es el silencio. ¿Qué más podemos decir frente a un capricho humano? Pues no podríamos decir mucho. ¿Qué podemos decir detrás de un interés humano? No caben muchas palabras. ¿Qué podemos decir detrás de la rebeldía de un corazón? Ante eso, callamos y más bien le exponemos a Dios nuestro ser para que no se afecte frente a estas elucubraciones que hace el ser humano. A Jesús entonces aquí le colocan otro título más, aparte del que ya habían dicho de él. Le dicen a Jesús que tiene intento de suicida. Cuando nos dice en el Evangelio, los judíos comentaban, ¿será que va a matarse? Y por eso dice que a donde va él no podemos ir nosotros. Lo están culpando de que él intenta suicidarse, intenta acabar con su vida. Realmente, amigos, en el Evangelio de San Juan, recuerden que este Evangelio se puede comprender mediante tres palabras: vida, luz y palabra. Vida, luz y palabra, que están ejemplarizadas desde el prólogo. Y el mismo San Juan nos dirá las palabras que Jesús pronuncia: nadie me puede quitar la vida, yo la doy voluntariamente. O sea, aquí no se trata de un intento de suicidio, se trata de que Jesús entrega su vida por otros. Esto no es suicidio. Jesús nos está quitando la vida a él solo, por capricho, por un interés mundano, por una inclinación de la conciencia o de las emociones. Jesús está dando la vida por todo un pueblo, por el pueblo que protestó de Dios en otros años, por el pueblo que vagaba en el desierto y que solamente salían de sus labios protestas contra el Dios
que le había dado todo y que no le había quitado nada. Aquí Jesús está dando la vida por todos, no solamente por aquellos que amaron a Dios, sino por aquellos que rehusaron de su gracia. Pero también Jesús les dice a ellos: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Tendríamos que comprender el lenguaje de las personas que comparten con nosotros la vida, el amor y la fe. Tendríamos que saber si la persona está siendo motivada por un pensamiento del cielo o por un pensamiento de la tierra. Si la persona está anclada solamente en errores, en defectos, en problemas, en dificultades, o si la persona supera esos problemas y esas dificultades y nos dice a nosotros: busca de Dios. O por lo menos que la persona llegara a decirle al otro lo que el buen ladrón le dijo a Jesús en la cruz: ¿no tienes temor de Dios? ¿No tienes temor de Dios? Nosotros sufrimos justamente lo que estamos viviendo, pero Él no ha hecho nada. Pidámosle al Señor que tengamos la oportunidad de levantar la mirada y de ser hombres y mujeres del cielo, que por lo menos de nuestros labios se pronuncien palabras del cielo para otros, para acercarlos a la fe, para acercarlos al amor. Ustedes morirán en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Comprender a Dios en este mundo implica comprender el amor que Dios nos tiene. Recordemos que para San Juan el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero. ¿Quién comprende a Dios? Quien realmente ha comprendido para qué Dios creó el amor en este mundo. Y recuerden que Dios es amor, el mismo San Juan nos lo dirá: Dios es amor. Comprendiendo el amor se comprende al Dios que siempre nos ha dado la vida. Ellos le dijeron: ¿y quién eres tú? Se ve en el Evangelio que estaban distantes del conocimiento que Dios les tiene. A Dios se le conoce por medio del amor. A Dios no se le conoce por medio de los grandes conocimientos intelectuales. A Dios no se le conoce por los libros, ni a Dios se le conoce por una gran conferencia, ni por grandes títulos. A Dios se le conoce por medio del amor. Invirtamos este tiempo que el Señor nos ha regalado de confinamiento en nuestros hogares y en nuestras familias para conocer más a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de amarlo. Si durante todo el tiempo que hemos vivido no llegamos a tener la oportunidad de amar a Dios en medio de las cosas sencillas, hagámoslo durante este tiempo que el Señor nos regala. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca en la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.